Nadie tiene dificultad en reconocer que es pecador, pero sí en admitir que está perdido. Estar perdido no significa ser mala persona. Todo aquel que procura llegar al cielo por un camino no establecido por Dios está perdido. Jesús altercó con quienes nunca se consideraron perdidos. Observe: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Aquel religioso creía en Dios, oraba, procuraba obedecer los mandamientos, pero se fue del templo con todos sus pecados. ¿Y por qué? Porque tenía tantas cosas buenas que decir de sí mismo, que sus propias acciones no le permitieron percibir su necesidad. Jesús no está disgustado por sus buenas obras, sino por la necia actitud de creer que ellas, sus obras, lo justificaría de sus pecados ante Dios. Moraleja: podemos creer en Dios, tener el hábito de hacer el bien y aún así continuar perdidos. Debo reconocer mi condición. Muchos buscan a Jesús para oír sus sermones, pero el concepto que tenían de sí impedía que el Señor les llevara. Observe sus críticas. A los pecadores recibe, y con ellos come. Parecería que ninguno se consideraba pecador, pero no es así. Nadie se hubiera atrevido a decir: yo nunca pequé. Cuando quisieron apedrear a la mujer adúltera, Jesús se lo permitió, pero les puso condición: quien esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ninguno la tiró. Todos admitieron tener pecado. Pero si él les hubiera dicho: arroje la piedra quien no se considere un pecador perdido, en ese mismo instante la mujer hubiera sido apedreada. Moraleja: podemos admitir nuestro pecado y continuar perdidos. Observe: el pecado nos separó de Dios. Por ese motivo Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero ellos pretendían ser aceptos ante Dios, no por lo que Jesús vino a hacer por ellos, sino por lo que ellos suponían que estaban haciendo para Dios. Debo reemplazar mi concepto. Muchos admiten tener pecados, pero les cuesta creer lo que Dios dice: por gracia, regalo, sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si por obras, méritos personales, ya no es regalo. La vía por la cual un pecador busca salvación define si ella llega a obtenerse o no. Los religiosos a quienes Jesús condenó eran personas morales y celosas de la ley de Dios, pero esa no es la vía para alcanzar salvación. Generar obras no es una condición para ser salvo, sino la consecuencia de ser salvo. Ellos abundaban en buenas obras, pero carecían de la fe salvadora. La salvación se obtiene por fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Pero fe no en mis obras, mi moral, mi religión, etc., sino en la completa obra salvadora de Cristo. Debo recordar su compasión. 1 Pedro 3:18. El justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53:7.
Debo rechazar la condena. Para no sufrir pena de eterna perdición, excluida de la presencia de Dios, debo recurrir al camino. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Quien desconoce la verdad o rehúsa creer en ella no está en el camino que conduce al cielo. Las obras no quitan el pecado. Su sangre sí. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Declarados sin culpa en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En él tenemos salvación por su sangre, el perdón de pecados, dice Apocalipsis 1:5, Romanos 4:9, Colosenses 1:14. Debo recibirle en mi corazón. No es posible recibir a Jesús y rechazar su verdad. Quien su verdad rechaza, a Jesús rechaza. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Será aquí? Pecador perdido. Yo hago. ¿O será aquí? Pecador salvado. Él hizo. Señor, señora, joven y señorita, Jesús en aquella cruz murió para salvarnos del infierno, para que vayamos al cielo. Y Dios de los muertos lo resucitó. ¿Puede usted creer esto? Invite a Jesús a ser su Salvador. Pídale a Dios que lo salve. Si usted cree y se arrepiente de dejar el pecado, usted puede ser salvo ahora. Ore así: Dios, reconozco que he pecado. Sí, soy un pecador. Creo en Jesús, tu Hijo, quien puede salvarme y limpiar mis pecados con su sangre. Creo también que tú lo levantaste de los muertos. Yo acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Salvador. Amén.